Tenemos a Carmen Jaimes de Televisa. Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, me gustaría saber, aparte de este tema de la Suprema Corte, o incluyendo en este tema, para empezar, el PRI ha dicho ya que no se va a partidizar, o por lo menos su presidente nacional. El PAN también ha reclamado lo mismo. Tu postura va un poco más allá del asunto propio de que no se partidice, pero ¿cómo lo podemos resumir todo lo que acabas de decir en una frase? ¿También buscas que no se partidice? ¿Cuál es el llamado? Así, digo, lo entiendo en términos más generales, pero en una frase concreta, ¿qué es lo que le estás pidiendo específicamente a la Presidencia de la República y al PRI, por tanto, como... Sintéticamente, el Ejecutivo Federal, en la persona del Presidente de la República, y el Senado de la República, como Cámara encargada de aprobar los nombramientos de la Corte, tienen la obligación primera y fundamental de garantizar que los nuevos nombramientos fortalezcan la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por lo tanto, el presidente tiene una enorme responsabilidad: cuidar la integración de las ternas, y el Senado tiene otra responsabilidad: rechazar ternas que tengan intención política atrás de ellas, o aprobar a los mejores ministros si las ternas vienen bien elaboradas, bien construidas. Ni el Ejecutivo ni el Senado debieran caer en la tentación, uno de proponer y los otros de avalar, trayectorias que vulneren la autonomía del Poder Judicial. Gracias. Me gustaría preguntarte sobre el viaje que realiza Andrés Manuel López Obrador a Roma, que entiendo, y por la publicidad que él mismo hizo en su portal de Facebook, que le entregó una carta y un regalo al Papa, y que creo que continúa después en París con algunos otros eventos. ¿Qué opinión te merece? Y también me gustaría saber ¿hasta dónde consideran ustedes como PRD que puede llegar el jaloneo que ya se está generando, ya se está dando entre diversos jefes delegacionales y el PRD, especialmente en el caso de Ricardo Monreal y de Raúl Flores, que pues ya ambos están presentando denuncias mutuamente, señalamientos muy fuertes y directos? O sea, y parece que esto se está escalando a la Asamblea, porque Raúl pues está también en la Asamblea, y algunos señalan que se puede utilizar, o pareciera ser que se está utilizando la Asamblea Legislativa como foro para atacar también directamente a Ricardo Monreal. Y dado que él está ahí, Raúl Flores es integrante de la Asamblea Legislativa. Exacto. Pero usarlo como foro. En fin, mi pregunta es, ¿hasta dónde va este asunto? ¿Y qué tan grave es para la población? Porque a final de cuentas se supone que ambas fuerzas son de izquierda y que ambas buscan el bienestar. Y concretamente también agrego en este punto, ¿es válido el planteamiento que hizo Raúl Flores después de que se denunció el saqueo, especialmente en la delegación Cuauhtémoc, por parte de Ricardo Monreal, que Raúl Flores dijera que no estuviera chillando y que se pusiera a trabajar, que eso era irrelevante, digamos? A ver, yo los leo a ustedes, algunos los escucho en radio y de vez en cuando también veo televisión en la noche cuando llego temprano a casa, y estoy muy al pendiente de los montajes mediáticos de Ricardo Monreal y de López Obrador. Los dos ya están en campaña y los dos aprovechan todas las circunstancias para armar montajes mediáticos que les lleven agua a su molino. Nadie debiera sorprenderse de eso. Ni siquiera debiera sorprender que Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc, haya decidido seguir los pasos de Alfonso Martínez Domínguez, un destacado político del PRI de los años 70, que fue regente de la ciudad unos meses, que se fue a su casa después de la matanza del 10 de junio del 71,
y que tenía una frase que se hizo famosa entre los priistas. Decía Alfonso Martínez Domínguez: cuando tomo posesión de un cargo, de lo primero que me ocupo es de ver cuál es el cargo que sigue. Y era una especie de Biblia para los priistas de aquellos tiempos. Bien formado en el PRI, Ricardo Monreal, fiel discípulo de Martínez Domínguez, cuando Ricardo Monreal tomó posesión como jefe delegacional, lo primero que pensó es: ¿cuál es el puesto que sigue? Y cada acción que realiza, cada declaración que hace, cada montaje mediático que construye, tiene un solo objetivo: ser candidato a jefe de gobierno en 2018. Por cierto, Ricardo es muy bueno por los montajes mediáticos. Hubo montaje mediático con la PGR, con su hermano, cuando incautaron un rancho por allá en Zacatecas. Yo fui testigo en el Senado de eso. Hizo un buen montaje mediático con 2 detenidos que la PGR localizó con la pretensión de atentar contra él y contra David, su hermano. También fue un buen montaje mediático. Y ahora observo que cada acción que hace es un montaje mediático. Él está en campaña. ¿Es bueno o es malo eso? Es su responsabilidad, simplemente. Lo que yo le pido a mis compañeros del PRD es que no se presten al juego mediático de nadie. De nadie. Cada quien hace su precampaña como cree conveniente. Que el viaje de Andrés Manuel al Vaticano es un montaje mediático de su precampaña, no tengo ninguna duda. No sé si alguien lo duda. No sé si alguien lo duda. Por fin alguien convenció a Andrés de sacar pasaporte y de bajar al extranjero, porque durante muchos años se negó, hasta lo dijo, ¿no? Yo tengo la enorme satisfacción de no tener ni pasaporte. Ahora va al Vaticano, en la búsqueda de la foto, le sale barato, normal le salió entregar una medallita de 300 pesos y ya, para atraer los reflectores. Están en precampaña. Espero que mis compañeros del PRD en el DF no se presten, porque seguiremos viendo montajes mediáticos permanentemente. No lo duden, preparémonos. Hay gentes muy buenas para armar shows y hay otros que no. Pero sobre el asunto del saqueo, porque no es la única delegación que habló de que había saqueo en las oficinas. Yo lo que estoy esperando es de que quienes primero presentan los temas en los medios y montan shows mediáticos, bueno, el show de Ricardo a veces se le pasa la mano porque es como Beto el Boticario, desaparece sillas y escritorios atrás de la sábana, y todo el mundo sabe que están atrás de la sábana. Recibió el director de la Comisión Federal de Electricidad en el sótano de la delegación, no sé si sepan. Lo recibió con 2 sillas de plástico, sin escritorio y sin nada. Llamó a la prensa y dijo: bueno, recibo aquí al director porque como no tengo ni oficina para recibir a nadie, lo estoy recibiendo aquí. Era el sótano. Bastaba con que subiera a la oficina del jefe delegacional y estaba la oficina montada. Pero es un show. Creo que el último show le costó más caro, le costó $1.5 million. O sea, ¿está rechazando que haya habido saqueo? No, estoy diciendo que se están tardando en presentar las denuncias y las pruebas correspondientes para que la justicia actúe e investigue. ¿Cuándo? No, no es cierto. Pues más revisen las fechas y verán que primero se armó un show de varios días mediáticos para demostrar como una tendencia en su partido. No fue nomás en Cuauhtémoc, fue en varias. Claudia Salazar Y nomás digo una cosa: que se investigue todo. Si se confirmara legalmente actuaciones ilegales de cualquier jefe delegacional anterior, el PRD será el primero en exigir el fincamiento de responsabilidades. El primero, Lo digo con claridad. El PRD, en el caso de que hubiese confirmación de actos ilegales denunciados, será el primero en exigir a la Procuraduría el fincamiento de responsabilidades en el terreno legal. Y lo otro, pues compremos palomitas y un refresco en la televisión para ver el show, porque va a ser una semana así y otra también.
Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes. Preguntarle, Carlos, en relación con lo de la Corte, ya el PAN, por un lado, anunció anoche con Anaya que el PAN no votaría las propuestas que haga el Ejecutivo si vienen partidizadas, ya queriéndose zafar de esta versión de que Krill sería propuesto, que se había el cabildeado que fuera Krill. Aquí el PRD se une a esto, o sea, el PRD tampoco estaría votando una terna así y no habría ya las 2/3 partes. Me refiero a que sería una forma en la que la oposición le diría al presidente que no prosperarían esas ternas. Y es un claro también preguntarle, advertirle claramente a Peña que ni se le ocurra proponer a Cervantes. O sea, es el primer vetado. Creo que el mensaje está claro, hasta tú lo entendiste perfectamente. Bueno, pero no dice usted el apellido, entonces está ya vetado Cervantes, ya de esta terna desde ahorita. Y preguntarle nada más si me puede dar un comentario de esta polémica que hay sobre las propiedades o la propiedad del gobernador de Oaxaca, Gavino, esta casa que se evalúa en $7 millones y que fue construida en esta administración y que habita el gobernador y que hasta el momento no queda claro si es de él o no. ¿Y qué postura tiene el PRD en este tema? Pero en primer caso, celebro que la dirigencia del PAN esté desmintiendo que sea parte de un acuerdo cruzado para mandar un priista y un panista a la Corte. Lo celebro, Qué bueno que desmientan y se desmarquen de cualquier acuerdo que hubiera habido o no, pero qué bueno que se desmarquen. Me parece que está claro que el balón está en la cancha del Ejecutivo. Y es bueno hablar a tiempo y luego no corregir entuertos. Mejor desde ahora, que está en proceso la elaboración de las ternas, los actores políticos y los partidos políticos debemos hablar. Ha habido ocasión que hablar a tiempo se impide que lleguen propuestas de nombramientos al Senado. ¿Te acuerdas, Héctor? De embajadores, cónsules. Cuando veíamos venir propuestas inaceptables, pues mejor decíamos desde antes, ni se les ocurre porque aquí no va a pasar. Y la consecuencia es que nunca llegaban, porque sabían que si llegaban al Senado, serán rechazadas o no pasarían. Es una cosa semejante. Sé que el Ejecutivo está atento a la opinión de muchos actores sociales, políticos, partidarios, legislativos, y espero que escuchen las voces de los que estamos opinando al respecto y que no haya ni siquiera necesidad de que el Senado tenga que corregir la plana del Ejecutivo, sino que las ternas lleguen adecuadamente. Ahora, permíteme no personalizar, porque no pretendemos descalificaciones personales hacia nadie. Es el hecho político el que queremos atajar, el hecho, y estamos muy a tiempo de atajarlo desde el momento en que está en proceso la elaboración de las ternas y aún no llegan al Senado. En el segundo tema, leí con preocupación la nota del sábado, de Reforma, por cierto. Vi el autor de la denuncia, vi por qué lo hacía. Ustedes lo reportaron muy bien. Una persona muy molesta porque le cancelaron la licencia de construcción de una casa de campo en una playa de Oaxaca. Un pintor, por cierto, muy destacado y reconocido en Oaxaca, por cierto. Paisano tuyo, ¿no? Bueno, paisano de los dos. Entonces entendí que había una molestia porque a mí me cancelan mi construcción de mi casita a un lado de la playa y a este señor tiene esta casa. La versión del costo de la casa y del propietario de la casa es del denunciante. Nunca vi en la nota si había denuncia formal del denunciante. No lo sé. Todavía sigo sin saberlo si hay una denuncia formal en la autoridad competente. Estuve pendiente el fin de semana y conocí una versión del vocero del gobierno de Oaxaca negando la propiedad
del gobernador sobre la propiedad mencionada. Y ayer, antier, leí otra declaración del gobernador donde afirma: no es mi casa, no soy propietario de esa casa, la casa es propiedad de un familiar, no sé si dijo quién, pero, a ver, frente a un hecho público de esta naturaleza, creo que el gobernador de Oaxaca tiene el imperativo de precisar, informar y aclarar origen, monto, costo y propiedad de la casa denunciada en Reforma. Estamos en la etapa de la transparencia, de la claridad, también de los ataques políticos y mediáticos. Si los periódicos fueran pistolas, estarían calientes de tanto disparar. Pero no hay que dejar a la especulación ni a la opacidad nada. Hay que aclarar con precisión cuándo se construyó, quién la mandó construir, cuánto costó, de quién es, el registro público de la propiedad de quién aparece. Tiene que aclararse con precisión todo. Me parece que el gobierno de Oaxaca se está tardando. Hoy es miércoles. La nota apareció el sábado pasado, viernes pasado. Me parece que el gobierno de Oaxaca no debiera esperar más días para transparentar absolutamente el tema de la propiedad. Y si alguien tiene elementos de otra naturaleza que contradigan lo que el gobierno informe, entonces lo que tiene que hacer es presentar ante la instancia judicial correspondiente la demanda que corresponda. Pero sí hago un llamado al gobernador de Oaxaca para que proceda a la brevedad posible a realizar un informe detallado sobre el tema de la casa. Ya veremos. Primero hay que... ¿Cuál es el impacto para la credibilidad? No. Yo te diría lo siguiente: y si no fuera cierto, ¿cuál es la respuesta de Reforma? Entonces, ¿para qué nos ponemos a especular? Entonces, porque no hay que disparar primero y luego investigar si era cierto o no. Hay que esperar la respuesta que está obligado cualquier servidor público frente a cualquier señalamiento. Después de la aclaración, si fuera insatisfactoria o francamente con información no fidedigna, entonces estaríamos ya en otro momento para la intervención de las autoridades correspondientes, ¿no? Irving Pineda, de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, número uno, ¿cuál es la opinión que tiene la dirigencia nacional del PRD en torno a esta idea que tiene el Consejo General del INE de ampliar su edificio, de tener un nuevo edificio que pues vale más de 1,100 millones de pesos? Y número dos, si ustedes ya han tenido alguna plática con Gerardo Gutiérrez Candiani en torno pues para la gubernatura de Oaxaca, para que sea su candidato y conformar una alianza PAN-PRD en esa entidad. Y no estoy fotoreando. Andan muy enterados. Fíjate que sí hemos platicado con Gerardo Gutiérrez Candiani, pero no de la candidatura en Oaxaca. La semana pasada estuvimos Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano y yo con el Consejo Coordinador Empresarial en pleno. Estuvimos de 2 horas viendo temas de ley de ingresos, viendo temas legales, viendo las facultades de la Cámara de Diputados en ciertos temas fiscales. Escuchamos a las presidentes de las cámaras del Consejo Coordinador Empresarial, salimos a dar una declaración conjunta. El contacto del Consejo Coordinador Empresarial con el PRD sigue en ambas cámaras de Congreso. Sé que se han reunido o se van a reunir con senadores de la República del PRD, al igual que con los senadores de otros partidos. Y el diálogo con Gutiérrez Candiani y sus dirigentes del CCE se mantiene muy frecuente. Pero del tema de Oaxaca no hemos hablado ni media palabra. Ya habrá tiempo en los próximos semanas y meses, porque en Oaxaca los tiempos son diciembre y enero,
Entonces hay que esperar, estamos en octubre. Y aspirantes en Oaxaca tenemos varios y de buen calibre. Nosotros, el PRD, por cierto. Varios y de buen calibre. No son pocos, ¿eh? Neri, el coordinador de los diputados. No es momento de destapes ni nada por el estilo, pero tenemos con qué pelear la gobernatura de Oaxaca, con perredistas antiguos, perredistas nuevos, oaxaqueños distinguidos, gente de primer nivel, hay con qué. Por lo tanto, primero vamos a voltear a revisar la casa donde hay pesos pesados en Oaxaca. Ese era el tema de lo Oaxaca. del edificio del INE. Lo del edificio. A ver. 2016 va a ser un año difícil en materia económica para México. Está anunciado. 135,000 millones de pesos menos respecto al gasto 2015, más el 4% de inflación del conjunto del presupuesto. No vienen momentos fáciles para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, para los gobiernos municipales. Esta baja del gasto público va a impactar en constructores, en proveedores, en programas, en inversiones del gobierno federal, estatal y municipal. Va a ser una ola expansiva que va a debilitar la economía mexicana y va a impactar en la expectativa de crecimiento económico. Por lo tanto, cuando hay menos dinero para gastar, hay que optimizar el gasto y colocarlo en las prioridades. Cuando el dinero es poco, a las prioridades le tocan, no a lo secundario. Y dicho con toda franqueza, no veo que tenga de prioritario que el INE estrene edificios nuevos. No veo. El llamado que el PRD le haría al Consejo General del INE es apelar a su sensibilidad. Creo que el INE debiera ser sensible al momento que vive el país y no insistir en incorporar al presupuesto de egresos un gasto que perfectamente puede esperar 1, 2 o 3 años para cuando las condiciones económicas y presupuestales de México lo permitan. Sé que están ya muy amontonados en los edificios del INE, que están en varias sedes, que están rentando edificios para poder acomodar a su personal. Lo sé bien, pero tenemos la impresión en el PRD, que no son momentos para una inversión de más de 1,000 millones de pesos para mejorar las condiciones de trabajo del personal del INE. No pasará nada si están 1 o 2 años más en estas condiciones, en lo que el país tiene mejores ingresos, en donde podemos recuperar el gasto público, que espero que no sea demasiado tiempo más allá del 16. Por último, Carlos Padilla, de la revista El Zócalo. Carlos, Tocayo, adelante. Regresando al tema de los ministros de la Suprema Corte, el año pasado vimos cuando Raúl Cervantes anunciaba su retiro, su permiso del Senado, porque él lo decía, quería ser ministro de la Suprema Corte. Y luego, meses después, supimos que Medina Mora fue prácticamente impuesto por el presidente en la Suprema Corte. ¿Por qué habría que pensar que el PRI o el presidente van a renunciar a ese privilegio de colocar a sus piezas en un cargo tan importante, donde se deciden cosas tan importantes como la Suprema Corte? Y entonces el PRD estaría vetando ese tipo de candidaturas, por un lado, y por otro, haría falta modificar la Constitución para que acotar las atribuciones que tiene el presidente actualmente con relación a la designación de los ministros, o qué hay que hacer, porque bueno, ahorita está Peña Nieto, dentro de algunos años vendrá otro y tendrá las mismas atribuciones. Entonces estaremos cayendo en lo mismo de desacreditar al presidente en turno porque quiere colocar a sus piezas. ¿Hace falta alguna reforma legal o constitucional en este sentido? No, porque hay que entender el sistema de equilibrio de poderes. Los 3 poderes de la Unión,
lo diseñamos desde el siglo XIX, lo consolidamos en el siglo XX, lo hemos mejorado en el siglo XXI. El sistema constitucional de poderes en México es de equilibrio. Ya terminó la época del poder de los poderes del Ejecutivo que mandaba a todos. Hubo un tiempo en que el presidente de la República designaba literalmente ministros de la Corte, palomeaba senadores y diputados, nombraba gobernadores y tenía todo el control del Ejecutivo. Esa época que México vivió ya pasó. Estamos en otra. Y hoy, insisto, desde el 2000 para acá, como parte del proceso democrático, hay un más integral sistema de equilibrio de poderes y de autonomía. Por eso el sistema constitucional dice: el presidente propone ternas, el poder legislativo a través del Senado evalúa y elige, y eso acota al poder judicial. Pero el poder judicial determina la constitucionalidad de la actuación del Congreso y determina y para, a través del sistema de justicia, los posibles excesos del Ejecutivo. Entonces, ese es el sistema de equilibrio de poderes. Quitarle la facultad al presidente es sacar uno de los tres poderes en el sistema de equilibrios. No. El tema es que el presidente ya no puede actuar con irresponsabilidad en el nombramiento de las ternas, en la integración de las ternas, porque el Senado requiere mayoría calificada para avalarlo. Creo que todo el mundo sacamos cuentas. Si en un Senado donde nadie tiene mayoría simple, la segunda fuerza que es el PAN y la tercera fuerza que es el PRD, no acompañaremos una designación inadecuada de ministros, están muertos en la página 1 si quieren imponer a alguien, ¿no? Ese es el equilibrio. ¿A qué llamamos nosotros? ¿Para qué se esperan que el Senado le rechace las ternas? ¿Para qué? Mejor que las integre bien el Ejecutivo desde un principio. Ese es el llamado. Nosotros no ponemos requisitos, está en la Constitución. Experiencia. Están en la Constitución. No hay que inventar ni tener ocurrencias. Tampoco estamos poniendo nombres, ni vetando nombres. Yo no he mencionado un solo nombre aquí. Ustedes que son muy agudos los ponen, pero yo no los pongo. No vetamos, ni proponemos, ni recomendamos, ni nada por el estilo. Ejercicio estricto de las facultades constitucionales del Senado y del Presidente de la República. Y estoy seguro que escucharán las voces que están así. Carlos, pero Cervantes puede cumplir ya el requisito. Y sin embargo, podría no ser políticamente correcto. Puede ser elegible. Pues reitero, está en la responsabilidad del Ejecutivo integrar las ternas adecuadamente y está en la facultad del Senado avalarlos o rechazarlas. Y para que sea rechazado es muy simple. Si no logra la mayoría calificada, se rechaza en automático. Gracias, buenas tardes. Carlos, perdón, nada más, quisiera conocer tu opinión, o yo sé que ya el exgobernador de Guerrero, Aguirre, ya no es perredista, pero dado que lo era cuando el asunto de Ayotzinapa, me gustaría conocer qué se puede esperar o se debería de esperar de darse este encuentro de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados con él. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que el exgobernador de Guerrero informe todo lo que sepa, que contribuya con la información que tenga, que ayude con su testimonio a este grupo, que ayude a construir los hechos ocurridos y que colabore con este grupo que está tratando de reconstruir todos los hechos en Guerrero. Esperamos que eso ocurra. Gracias.